Buenos días, compañeros y compañeras. Estamos ya aquí al aire en la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook Live de Magisterio al Día. Así es que le damos la bienvenida a todos los compañeros. Aquí estamos en este momento, pues obviamente recibiendo a nuestros invitados e invitadas especiales. Tenemos invitados muy especiales, como podrán ver ahí en nuestro póster. Tenemos a nuestra compañera Dori Capera. Ella es directiva de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Tendremos también a Diógenes Orjuela como presidente de la CUT Nacional. Hoy tenemos a la CUT Nacional y a la CUT Regional acompañándonos. Esperamos que Aida Quincue, quien hace parte de la Minga, se pueda conectar. La tenemos invitada también, y por supuesto al doctor Sergio Manzano, a Endry Torres, y parece que hoy iniciamos una sección bien interesante también que sirve para el crecimiento personal. Así es que saludamos obviamente a Adriana en Caracol Girardot 1230 AM. Saludamos especialmente a nuestros invitados e invitadas. Repito, ya están aquí en plataforma nuestra amiga Dori Capera de la CUT Bogotá, Cundinamarca, que nos hablará hoy del decreto 094 y todo lo que está planteado allí, que no es nada que beneficie a la educación. A Endry Torres de nuestra sección Libres con Libros, al doctor Sergio Manzano. Bueno, aquí tengo un número que no sé todavía quién es. Estoy esperando que ingresen los otros invitados e invitadas. Hoy 24 de octubre, bueno, hoy también estamos en reunión del equipo nacional de Avanzada Verde, así es que nos escapamos de allí un rato para cumplir nuestra cita aquí con nuestros compañeros y compañeras maestros del departamento de Cundinamarca y del país. Bueno, vamos a arrancar entonces. El doctor Sergio Manzano me imagino que tiene un poquito de afán porque también está aquí participando en el evento nacional, así es que con la disculpa frente a nuestra compañera Dori, voy a darle en primer lugar la palabra al doctor Sergio Manzano para que iniciemos con esta tercera parte, tercer informe de lo que tiene que ver con el régimen pensional de los compañeros 1278. Hemos venido planteando, recordar que ya hemos planteado de los compañeros 2277, de los compañeros nacionales, y estamos con los compañeros 1278. Así es que, doctor Manzano, bienvenido a Magisterio al Día. María Cristina, buenos días a ti, a la compañera Dori, a Endry, a todos los maestros y maestras. Y sí, pues de eso se trata, estar haciendo algunas entregas acerca del régimen pensional, prestacional, salarial, de auxilios del magisterio colombiano. Y en esta oportunidad, pues ya vimos sobre el régimen de los maestros del 1278, ya hemos hecho 2 entregas donde hemos hablado acerca de la pensión de vejez, la compatibilidad o la eventual compatibilidad que tendría este grupo de maestros para la pensión a los 55 años de edad, 20 años de servicio. Hablamos también sobre la pensión de invalidez, bien sea de origen común, accidente común, bien sea por enfermedad profesional o por accidente de trabajo. Y hoy nos corresponde hablar de las pensiones por causa o con ocasión del fallecimiento del docente, del directivo docente. Eso significa las llamadas pensiones de sobrevivientes. Y esas pensiones de sobrevivientes, ojo, ¿por qué las tocamos con el bloque de maestros del decreto 1278 o aquellos principalmente vinculados a partir del 27 de junio del año 2003? Porque debemos acordarnos que antes de esa fecha no existía la pensión de sobrevivientes para los maestros, para los docentes o directivos docentes. Eso significa que aquellos docentes y directivos docentes vinculados antes de esta fecha no les eran aplicables las normas de la Ley 100 de 1993 de manera directa. ¿Y eso qué significaba? Que cuando un docente, un directivo docente, digámoslo, del régimen pensional del decreto 2277 de 1979 fallecía, le aplicaban la llamada pensión post-mortem,
que tenía unos requisitos mucho más exigentes al momento de su causación para que los beneficiarios pudiesen acceder a ella. ¿Y cuáles eran? Pues que el docente había tenido que laborar como mínimo 18 años de servicio o 20 años de servicio para que a su núcleo familiar, cónyuge, compañero, compañera permanente, para sus hijos hasta la edad de los 25 años de edad, a falta de ellos para sus padres que dependieran económicamente, a falta de ellos para sus hermanos inválidos o en estado de invalidez que dependieran económicamente, etcétera, les pudiese ser reconocida y sustituida esa pensión post-mortem cuando se demostraba 18 años de servicio y menos de 20 años de servicio por un periodo de 5 años. Y luego de los 20 años de servicio de manera vitalicia o hasta que la ley así lo acredite. Sin embargo, para los maestros a quienes se les aplica el régimen pensional del decreto 1278 del 2002, vuelvo y repito, vinculados después del 27 de junio del año 2003, pues ya tienen un reconocimiento de una pensión de sobrevivientes que fue un autogol, que tenemos que llamarlo así, que metió precisamente la ley 100 de 1993, defendida en ese entonces por el ex senador, expresidente, exgobernador y hoy expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en el entendido que solamente al principio en la ley 100, con 26 semanas de cotización, se causaba precisamente el derecho a la pensión de sobrevivientes. Y hoy por hoy, con 50 semanas de cotización, es decir, alrededor de un año solamente de cotizaciones para el magisterio. Y esa es una posición mucho más benéfica. Obviamente, esta liquidación al hacerla la ley 100, pues la hace basado en los últimos 10 años, con el índice base de liquidación de los últimos 10 años que tenga el docente o la docente causante. Pero que para los docentes a quienes los cobija precisamente el régimen pensional del decreto 1278 del 2002, ya no tienen inconveniente los beneficiarios en el reconocimiento y pago de esa pensión. Insistimos que todos los derechos pensionales pues deben ser reclamados directamente por los docentes o sus beneficiarios sin intervención de abogado. ¿Y cómo se liquida esta pensión? Últimos 10 años, sobre las primeras 400, 800 semanas, van a reconocerse un porcentaje que va a ir aumentando por cada semanas adicionales cotizadas. Bien, eso en cuanto a los maestros del 1278, pues significó un avance que se logró precisamente producto de la injerencia en la legislación, en ese entonces del senador Jaime Duzán Calderón, luego del senador Jorge Eliezer Guevara. Y para los maestros del 2277, como para no dejar cojo ese pequeño temita, María Cristina, pues como no se les aplicó la pensión de sobreviviente por sí misma, los obligaron a demandar con tan buena suerte para los maestros que desde el año 1996 el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para ese grupo de beneficiarios de los docentes que fallecieron determinó que le era aplicable las normas de la Ley 100 porque no existía pensión de sobrevivientes para los maestros de ese antiguo régimen pensional, por ende tenía que aplicarse la norma de carácter general. Es por eso que en estos momentos todo el bloque del magisterio tiene pensión de sobrevivientes. Ahora, el llamado que se le hace al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y fiduciaria a la previsora es que para el pequeño reducto de docentes que no alcanzaron a laborar los 18 años de servicios previos a su fallecimiento y que pertenecen a ese bloque de maestros del 2277 al 79, que les reconozca de manera inmediata y sin necesidad de la intervención de abogado o demandas judiciales la pensión de sobreviviente a su grupo familiar, a su núcleo, a sus sobrevivientes. Es un tema muy sencillo, María Cristina, que queríamos dejar el día de hoy. Yo creo que continuaremos hablando, pero ya a la siguiente vamos a hablar de las pensiones de ley 100 que Organización Manzano y Manzano ha aproximado al magisterio, pensiones especiales de vejez, la pensión anticipada de vejez, la pensión especial por hijo inválido, la indemnización sustitutiva, devolución de aportes, todo eso para que nuestros maestros y maestras sigan informándose acerca de cuáles son sus derechos. Doctor Manzano, muchísimas gracias. Bueno, es información de vital importancia para nuestros compañeros maestros
no solamente en Cundinamarca, sino en todo el país, porque son temas pues, que generan muchísima inquietud frente a este estatuto que tiene unas características que difieren obviamente del 2277, que difieren de los compañeros nacionales. Así es que mil gracias por su valioso aporte jurídico, como de costumbre aquí en Magisterio al Día. Le damos la bienvenida a nuestro compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional, Diógenes Orjuela. Compañero Diógenes, muy buenos días y bienvenido a Magisterio al Día. Cristina, muy buenos días. Un abrazo muy grande para usted, para todos los que están participando de este programa de Magisterio al Día y aspirando que todos se encuentren muy bien. Bueno, igualmente, esta semana fue una semana bastante agitada sindicalmente, no solamente desde los maestros, sino obviamente desde la minga indígena, otros sectores de trabajadores, otros sectores sociales, que durante 48 horas le planteamos al gobierno la necesidad de revisar su política frente a los trabajadores, frente a la inversión social, frente al Estado Social de Derecho. Haga usted, compañero, como presidente de la CUT Nacional, ese balance de lo que fue este paro. Tenemos invitada aquí a la compañera Aida Quilcue de la Minga, pero parece que no ha podido conectarse. Así es que si usted nos puede hacer un informe, no solamente desde la CUT como el sector de los trabajadores organizados en los sindicatos, sino también desde la Minga, pues sería genial. Listo, Cristina, lo haré con muchísimo gusto. Fue una semana esplendorosa dentro de esa estrategia que definimos en el Comité Nacional de Paro de la retoma de las calles frente al comportamiento de este gobierno, ese comportamiento dictatorial, ese comportamiento de no dialogar ni concertar absolutamente con nadie distinto a la cúpula palaciega de empresarios y de ministros que se han creído con el derecho de aprovecharse de las dificultades de la pandemia para producir reformas supremamente lesivas para todo el pueblo colombiano, incluidos los trabajadores, el magisterio, etcétera. La semana se inicia indiscutiblemente con la presencia de la minga indígena, la minga del suroccidente colombiano. Es de saber que en el Comité Nacional de Paro figuran tanto el Consejo Regional Indígena del Cauca como la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la que los aglutina a todos. Se vienen para Bogotá por la negativa del gobierno de reunirse con ellos en el Cauca, generan su movilización supremamente pacífica, supremamente acompañada con una primera llenada de la Plaza de Bolívar el pasado lunes. Tenemos unas reuniones con ellas, nos reagrupamos, nos reencontramos para seguir caminando juntos y juntos caminamos en más de 100 ciudades de Colombia con el Comité Nacional de Paro bajo una frase que esperamos que la sigamos acogiendo todos los colombianos: por vida, democracia, paz y la negociación del pliego de emergencia. La movilización en Bogotá fue espectacular, absolutamente, más de 100.000 personas, unas 3 llenadas de la Plaza de Bolívar. En eso van mis felicitaciones al Magisterio de Cundinamarca, que cumplió con esta cita tan importante. Son formulaciones que involucran la gravedad de lo que está pasando en este país. Vida es la condena a asesinatos de toda clase, a las masacres de toda clase. La democracia es que este gobierno está dando el peor de los ejemplos, indiscutiblemente en Colombia, está dando el peor de los ejemplos de cumplimiento de la Constitución y las leyes, cuando el gobierno es el que debe ser el garante de la guarda de la Constitución y las leyes. Esos son síntomas de dictadura, eso es muy grave, como los movimientos del gobierno de hacerse a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a todos los órganos de control del país, que eso es grave, peligroso igualmente para el país. Estamos reivindicando en la paz, que este país es un país que tiene derecho a vivir en paz y no un gobierno que esté azuzando voces continuamente, y es por la guerra, por la confrontación, por el irrespeto a todas las derivaciones que hubo del acuerdo de paz con las FARC y negándose a su implementación. Pero en el pliego de emergencia que está todo el tema de educación alrededor de la lucha del magisterio de FECODE, a quien la CUT
y el Comité Nacional de Paro respaldamos irrestrictamente. Está el tema de comida para los colombianos con la renta básica, la salud y garantías para todos. Los maestros más que nadie vemos cómo sufrimos con este modelo de salud en Colombia, la protección de las mujeres ante la violencia sexual y la violencia intrafamiliar y otros grupos de diversidades sexuales y poblacionales muy golpeados en esta pandemia, que no se vendan empresas importantes del país como Ecopetrol, como su red de oleoductos, como la Interconexión Eléctrica S.A., que le dan más de 20 billones de pesos al país, a su presupuesto nacional. Compañeros, vamos a seguir movilizándonos. Este miércoles tenemos reunión del Comité Nacional de Paro para definir en qué fecha de noviembre vamos a hacer nuevos paros, nuevas movilizaciones, para decirle a este gobierno, para denunciar y seguir persistiendo que este es un gobierno que ni dialoga, ni se reúne absolutamente con nadie, y que este gobierno tiene que oír esa otra Colombia que la representamos muchísimas organizaciones sociales de todo tipo. Ese es un gran resumen, Cristina, ratificando mi abrazo para todo el magisterio de Cundinamarca. Contarle, compañero presidente, que efectivamente los maestros en Cundinamarca, por supuesto que acatamos la tarea que se decretó desde el Comando Nacional de Paro, desde nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, y pues también hubo delegaciones de maestros de diversos municipios del departamento que se desplazaron a Bogotá con los debidos protocolos de bioseguridad, pero además también en las ciudades intermedias, en Fusagasugá, acá en Girardot, hubo caravanas también, porque la problemática, la verdad, la gente la está sintiendo, la está viviendo. Y hay otro tema bien importante sobre el cual, pues usted como presidente de la CUT Nacional seguramente no dejará de pronunciarse. En este momento hay un rechazo absoluto a las amenazas, a la estigmatización contra FECODE, al asesinato de líderes sociales. Era uno de los motivos del paro nacional, pero además también acaba de salir un comunicado en La Guajira donde amenazan a una serie de compañeros líderes, dirigentes sociales, sindicales, entre esos a nuestro compañero Fabio Alarcón, secretario de prensa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, al presidente de la subdirectiva bueno, se me olvidó el nombre ahorita, del municipio de La Guajira también, pero son una serie de dirigentes y líderes que están siendo amenazados. ¿Cómo ve usted como presidente de la CUT Nacional, por supuesto, esta situación tan preocupante donde el Estado Social de Derecho sigue siendo solamente en el papel? Sí, indiscutiblemente, Cristina forma parte del centro de nuestro debate, forma parte de la esencia de esas de esas tres palabras: vida, democracia y de paz, que son las garantías al legítimo derecho de los colombianos a vivir, porque a nombre de nadie, absolutamente a nombre de nada ni de nadie, se tiene el derecho de privar de la vida a ningún colombiano. Es el respeto por la vida, es el respeto por el derecho a la protesta, la cual ya se pronunció sobre el panfleto que giró en todo el departamento de Guajira, pues que además la lucha general tiene una particularidad, y es que todo el departamento de La Guajira, como todos los colombianos, estamos respaldando el paro del Sintra Carbón, nuestro sindicato de la CUT, contra la multinacional del Cerrejón. Seguimos denunciando, igualmente exigiendo la derogatoria del decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional, rechazar los anuncios del ministro de Hacienda de que van a presentar más proyectos de reforma laboral y pensional y tributaria para golpear el bolsillo de los colombianos. Todas estas reformas para no tocarle el bolsillo a 1.000 colombianos que se quedan con la mitad de todo lo que se produce en el país, y a 70 grandes empresas. El gobierno prefiere salvar 70 grandes empresarios y no más de 1 millón de micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que dan el 80% del empleo. Esta es una lucha de los colombianos, Cristina, por un mejor país, y yo creo que así lo debemos entender todos los maestros, todos los trabajadores colombianos y todos los sectores de la sociedad de este país.
Bueno, compañero Diógenes, muchísimas gracias por su valiosa opinión, por su valioso informe y análisis frente a este paro nacional de 48 horas, que no es un capricho, sino que es consecuencia de esas políticas equivocadas que está llevando a cabo en este momento el gobierno, el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque. Y el municipio del que no me acordaba el nombre es Villanueva. Villanueva. Sí, señor. Bueno, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Magisterio al Día con su valioso aporte desde la CUT Nacional. Un abrazo muy grande y muy contento de haber estado con todos ustedes. Mil gracias. Bueno, entonces seguimos aquí con las mujeres y para hacer como esa pausa activa, vamos a implementar una sección aquí en Magisterio al Día dirigida especialmente a las mujeres para empoderarnos, para superarnos, para reconocernos, autorreconocernos y por eso tenemos también invitado hoy a nuestra compañera Dori Capera, pero en primer lugar le vamos a dar la palabra a Lady Ximena Sánchez. Ella es trabajadora social, viene haciendo un importante trabajo a través de sus páginas, motivando a las mujeres, repito, empoderándolas. Bueno, pero que sea ella la que nos cuente de qué se va a tratar esta sección y cuál es el tema que hoy vamos a abordar. Lady Ximena, bienvenida. Buenos días para todos y para todas. Coloca la cámara, por favor. Ya. ¿No la tengo? ¿No está activa? Sí. No está activada. Ay, un momento el internet. Ay, es que soy desde el celular, qué pena. Bueno, entonces coméntanos pues mientras vas arreglando ahí el tema de la tecnología. Ay, sí, Eso suele suceder en estas transmisiones en vivo para todos nuestros compañeros y compañeras. Qué pena. Bueno, hoy vamos a hablar, pues, primero me presento, soy trabajadora social. En este momento, pues, estamos trabajando por medio de las redes sociales. Estamos trabajando el desarrollo, lo que es el desarrollo personal y espiritual, crecimiento como personas. Y el día de hoy, pues, agradecer por la invitación, por el espacio, porque es muy importante, ¿no? Las personas muchas veces no tienen como en su cultura el poder tener este espacio de salud mental diario y la mentalidad es tan importante y tan poderosa que por eso hoy quiero iniciar con el tema de trabajar sobre todo los días de mentalidad, cómo iniciar el día afirmando y declarando pues la mentalidad sobre nosotros, que realmente es un ritual muy saludable. ¿Ya me ven? Es que no sé. Sí, bueno, yo estoy empezando compartir pantalla, ya cambio, dejo de compartir pantalla a ver si ya te podemos ver. No te podemos ver todavía. No. Bueno, qué sigue pena. Sigue hablando tranquila y yo coloco una imagen para compartir en pantalla. Yo te he enviado una imagen de pronto con el título, no sé si puedas. Bueno, ya miramos entonces. Compartirla mientras esto carga, qué pena. Bueno, hablemos sobre todo la mentalidad, el poder de la mente. Yo hoy pues quiero recordarles que la mente se entrena, queridas y queridos, porque pues acá también tenemos muchos hombres. Más que todos los talleres y mis redes sociales estadísticamente son el 80% mujeres que buscan transformar su vida, empoderarse, trabajar en el amor propio, trabajar en su espiritualidad y sobre todo trabajar como desde el amor, porque lamentablemente en nuestro país y a nivel mundial las personas que son más agredidas psicológica y económicamente somos las mujeres, ¿no? Entonces, estos hábitos son como una recomendación diaria que tenemos que hacer porque son buenos para nosotras, así como hacemos la oración, así como movemos nuestro cuerpo, así como nos ejercitamos, es bueno y también es muy importante hacer el entrenamiento mental, una práctica constante. La mente se va llenando de pensamientos que no le pertenecen, de personas importantes para ti, de opiniones externas, y si no trabajamos nuestra mentalidad, los pensamientos limitantes o negativos pues pueden y tienden a tomar control de nuestras vidas. Hay que recordar siempre que tú eres responsable de tus pensamientos y tienes el poder de decir qué pensamientos externos te sirven y cuáles no te sirven, o cuáles te apoyan y cuáles no, para desecharlos, ¿verdad? ¿Qué es mi invitación el día de hoy en este espacio? Cuidemos los pensamientos, observa tus pensamientos durante el día. Si tienes un journal, una agenda, un cuaderno cerca,
en tu jornada diaria, escribe qué pensamientos no buenos tuviste en ese día, porque esa es la única forma de conocer qué historia te repites frecuentemente y qué estás declarando para ti. Es cuestión pues de elegir y de ser selectivos y de ser muy prácticos, porque o te quedas conectándote con una historia negativa o te empiezas a conectar con una nueva historia, ¿no? A mí me gusta pues personalmente, aparte de aconsejar y postear en mi Instagram, que a propósito se los comparto, es @propósito_sociales, a mí me gusta trabajar mucho mi mentalidad a diario y trato de compartirles en mis posts, en mis historias, como un ritual, ¿sí? Para conocer y empezar el día. Allí todos los días me cuento una historia desde la mujer empoderada, escribo afirmaciones, me conecto con la forma en que quiero ver el mundo, declaro y decreto qué es lo que quiero el día de hoy, pero no desde la carencia, no es que, ay, quisiera un trabajo, no. Yo tengo el trabajo soñado, yo agradezco por mi trabajo soñado, desde lo que no tenemos, pero declarándolo como si ya lo tuviéramos, ¿sí? Así yo esté enfermo, porque lamentablemente en esta época la salud mental nos jugó una mala pasada con todo esto que pasó y llega el estrés y la ansiedad. Es increíble cómo cambia trabajar la mente y también cómo respondes en tu día a día cuando te entrenas, pues para darte cuenta que lo que piensas no te está apoyando y si tú eres capaz de transformarlo en tu vida. Declaremos el día cuando, o sea, yo los invito a que lo hagas con todo el amor del mundo, que te abraces, que tengas una mentalidad positiva, que te ames mucho, pero no dientes para afuera, sino declaremos, nos amamos, ¿por qué? Nos abrazamos, ¿por qué? Soy positiva, ¿por qué? Hoy me siento bien, ¿por qué? ¿Sí? Declarando y afirmando por qué queremos estar bien. No siempre, obviamente, vamos a sentirnos saltando de una pierna, porque obviamente no, y menos en Colombia, donde cada día hay noticias no tan alentadoras, pero es importante entregarnos lo mejor de nosotros para que la mentalidad sea un apoyo para nosotros y no una trampa. Suficiente con tantas noticias negativas, con tantas injusticias, con tanta tragedia que vimos a ver, como para que nuestra mentalidad siga todo el día en eso, ¿no? Entonces yo los abrazo y les agradezco por este espacio y pues los invito y las invito a que tengamos antes de iniciar el día un mensaje positivo. Yo declaro que este día va a ser positivo para mí, porque yo quiero, ¿sí? Desde la afirmación, acepto mi trabajo agradezco por mi salud, igual así estemos mal, hay que aclararlo, declararlo y concretarlo. Bueno, te cuento que no dejó compartir la imagen, no alcanzó a descargarse. Entonces, pues no se pudo compartir, tampoco te pudimos ver. No, sobre que acá está cargando en computador, tampoco me dejó. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Lady Ximena, por este espacio especial para alimentar el espíritu, para alimentar nuestra fortaleza mental, nuestra actitud positiva, podríamos decirlo. Entonces, eso es muy importante para nosotras las mujeres y bueno, para todas las personas, obviamente. Muchísimas gracias, Lady. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Dori Capera, toda una dirigente empoderada, compañera líder de la CUT Bogotá, Cundinamarca, quien nos representa muy bien. Compañera Dori, bienvenida a Magisterio al Día. Qué gusto tenerte aquí hoy con nosotros. Bueno, María Cristina, para mí es muy grato estar en este espacio y bueno, hablar un poco sobre las implicaciones del proyecto de ley 094 para el magisterio. Entonces, muchas gracias por permitir este espacio y abrir el debate en un tema tan álgido y que nos va a afectar a todos los maestros y maestras de Colombia. Bueno, para quienes no conocen a Dori Capera, decirles que es una maestra, colega, trabaja en el distrito, y pues como les decía antes, una dirigente que lo está haciendo muy bien. Vamos a hablar de ese decreto 094, es el famoso decreto de Home School, hasta con nombre en inglés cuando estamos en Colombia, a ver, para que nos vayamos dando cuenta de sus implicaciones. Cómo se legisla, ni siquiera pensando en el terruño, ¿no? Y en las necesidades particulares y nuestro contexto, sino que se legisla para una experiencia
que claro, Estados Unidos con un nivel de vida muy distinto, que es una experiencia que también se maneja en algunos países europeos, con un nivel de vida distinto, con unas, digamos, recursos tecnológicos, económicos, socioeconómicos, familiares, muy diferentes. Pero bueno, Dori, nos tienes preparada. Listo. Preparada ¿Yo puedo compartir imagen? Sí, ya te autoricé para compartir pantalla. Ah, listo, perfecto, gracias. Bueno, compañeros, como dice Cristina, damos el inicio a este debate. Este es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Y este proyecto de ley, si bien es cierto, está en la normatividad colombiana, realmente aquí hay mucho que decir. Quiero decirle que este proyecto de ley pasa por un contexto internacional. Desde el proyecto nos pone en el caso de Estados Unidos, que ha venido desarrollando esta propuesta desde el inicio de la república de ellos, desde una mirada de lo religioso y de las comunidades peregrinas en su momento. Y cómo poco a poco, a partir de la legislación estadounidense, se hizo y se consolida este proyecto. Por otra parte, nos dicen, por ejemplo, cómo en Australia, este proyecto sí está legalizado, es viable para ellos, y cómo en algunos países se hace el ajuste y se valida este proyecto teniendo 3 características fundamentales. La primera, por aquellas personas o sujetos que están en la escuela que requieren unas actividades extracurriculares, entonces ponen el ejemplo los deportistas, aquellos que tienen enfermedades o aquellos que tienen situación de migratoria. Este es el caso de Ecuador, por ejemplo, de Sudáfrica, incluso, por ejemplo, Corea del Sur solamente lo tienen para los migrantes exclusivamente. En el mundo entero, este es un gran debate. Y este gran debate gira en torno a lo legal y la legislación de cada país y en los estrados judiciales, porque aquí está inmerso el derecho del Estado para ejercer la educación pública y realmente el derecho de los padres a tener la autonomía frente a la educación. Entonces, este es un tema que realmente es muy álgido y que requiere que nosotros conozcamos. Entonces, lo primero que nos propone el proyecto es que se les debe establecer y regular y autorizar, crear un marco normativo. O sea, la idea de ellos es para que se vuelva un servicio público desde preescolar, la básica primaria, la básica secundaria y la media. Y que se le otorgue al padre de familia el derecho a escoger la educación que quieren para sus hijos, si es presencial, si es virtual o el trabajo en casa. Ellos definen desde el proyecto que la educación en casa es un servicio educativo, por lo tanto, se paran en la ley 115. Y solo que cambia la prestación del servicio, no es en una institución, sino que es en la casa. Y el estudiante tiene que estar acompañado por un tutor legal, que puede ser el papá o puede ser un adulto, pero que ese adulto que va a estar bajo la supervisión cumpla con ciertas condiciones. Ahorita lo vamos a ver. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la supervisión de la educación en casa la tiene que hacer una institución, que puede ser del Estado, que puede ser particular, y ojo con esto, compañeros, puede ser una institución nacional o extranjera. Y cuando vayamos al finalizar nuestro análisis, vamos a decir por qué es tan peligroso esto, para que pongamos ya un ojo aquí sobre algunos elementos que estamos dando. Entonces, bueno, dice el proyecto que se tiene que tener unos requisitos, ¿cierto? Que ese acompañamiento que se le hace al estudiante lo tiene que hacer primero un adulto, pero que ese adulto tiene que tener un título de bachiller y tiene que tener la disponibilidad al menos de 5 horas diarias para hacer el acompañamiento en casa.
El segundo requisito es que no se haya retirado de la modalidad de educación en casa durante el año anterior. El otro requisito es que el estudiante cuente con las herramientas, sea tecnológicas o sea de accesibilidad al conocimiento, y que las instituciones escolares acompañen ese proceso. Entonces, aquí viene la otra cosa que nos toca comenzar a analizar, el papel de las instituciones educativas en ese acompañamiento. ¿Qué implica eso y qué implicaría para los maestros? El otro elemento que nos dicen de los requisitos es que el estudiante y la familia que decida tener la educación en casa tiene que estar necesariamente inscrito en una institución educativa y tiene que dejar registro de que quiere hacer ese proceso de la educación en casa. Y el padre familiar puede tener la institución privada o pública. Eso ya lo tiene que escoger el papá. ¿Qué implica eso en la modificación de la ley 115? Entonces, obviamente hay 4 artículos que va a modificar ese proyecto de ley. El artículo 1, que es sobre el servicio educativo, porque ya el servicio educativo se presta desde la casa. El artículo 3, que es la prestación del servicio educativo. El 10, que define la educación formal. El artículo 45, que es la integración con el servicio educativo, es decir, los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Entonces, todos estos artículos van a ser modificados en el marco de la enseñanza en casa. Ellos sostienen que a pesar de las modificaciones de estos 4 artículos, se va a reconocer siempre el derecho a la educación de los niños y que jamás va a primar los derechos económicos de las instituciones sobre los niños. Cosa que aquí vamos a mirar, porque si hay un estudiante que esté inscrito en una institución privada, obviamente eso requiere unos recursos del padre de familia. Bueno, ellos también, así vayan modificando esos artículos, dice aquí hay que hacer unas adiciones también a la ley. Y entonces viene el artículo 85, que habla sobre las jornadas de los establecimientos educativos. Y ya aquí se pone que mínimo tenemos 5 horas de trabajo en casa. Entonces ahí viene la modificación, la adición. En el párrafo 104 sobre el educador, y esto aquí yo me centro un poquito porque esto nos toca directamente, nos dice que el educador debe contar mínimo con un título de bachiller y que las secretarías de educación, departamentales o distritales, o los organismos que hagan de sus veces, proveerá capacitación, actualización y profesionalización de la educación en casa. Llamo la atención aquí, compañeros, porque nosotros llevamos 10 años en la lucha para que nuestras secretarías a nivel nacional realmente hagan una cualificación de los maestros. Entonces, el presupuesto que iría para la formación del docente implicaría que se iría a proveer y la capacitación para los educadores en casa, que es una cosa gravísima para el magisterio colombiano en general. Pero además, Dorisita, y perdóname que te interrumpa ahí, además, Dorisita, que están hablando de que mínimo bachilleres. Sí. Primero se hizo una apertura para todas las profesiones y muy bien por la llegada de los compañeros que se han cualificado muchísimo, que tienen hoy en día la mayoría de doctorados, maestrías y todo lo demás. Pero aquí está hablando de mínimo bachilleres. O sea, si alguien en la casa tiene el bachillerato, pues seguramente puede ser contratado para asumir ese acompañamiento de los niños, de las niñas y de los jóvenes que decidan, opten por la casa. Pero ¿cuál sería, a ver, el mecanismo y el salario por el cual lo irían a contratar? O sea, esta es una jugada también para desmejorar las condiciones y todo lo que se ha adquirido a lo largo de la lucha del magisterio para tener la estabilidad laboral, para tener todas las garantías prestacionales, laborales, que hoy se han conseguido, que no son todavía las que debería tener un profesional de la educación, pero que han costado muchos años de lucha.
Sí, eso es muy cierto, María Cristina, y es algo que también acá viene en ese mismo párrafo del educador. Hay una cosa muy importante y es que el educador en casa debe estar acompañado y direccionado por los educadores profesionales de la institución. Eso quiere decir que el maestro en el aula no solamente va a tener sus 40 estudiantes por parámetros, sino también lo que eso implica el acompañamiento de los maestros que están en casa. O sea, va a aumentar la carga laboral por el mismo salario. Y además se le hace el acompañamiento, verifica que el muchacho haya hecho el trabajo, haga las evaluaciones y se tenga en cuenta todos los procesos de educación en casa que plantee el gobierno. Por eso es que tenemos que estar más allá. Entonces, ¿qué más nos dicen esas adiciones que se van a modificar en la ley 115? Entonces, ellos plantean que la institución educativa debe dar un plan de estudio que se adapte a ese modelo en casa. Entonces, ¿quién va a hacer la modificación del plan de estudio? Dejemos un gran interrogante, porque eso es un gran debate que tenemos que llevar a la escuela. Porque fíjese, todas esas cargas y todas esas arandelas que se le ponen al maestro que está en el aula, y lo que decía María Cristina, y aquellos que vienen del trabajo por horas. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para los regímenes que existen en el Estado? Porque esto va a ser para el Estado y por lo público. Imaginémonos nosotros como docentes que somos parte del Estado, estas implicaciones si lo van, y en qué términos lo van a legislar. Consideran que hay que dar el título de bachiller académico y que no debe quedar en ninguna parte del título ninguna cosa que diga bachiller con educación en casa, porque se considera que tiene la misma validez que el bachillerato presencial. Entonces, eso es también importante, y nos hablan de que los establecimientos educativos particulares deben de garantizar la presentación de los exámenes anuales que tiene el Estado, o sea, es decir, las pruebas saber. Tendríamos que pensar ahí en que esos niños tendrían unos hogares donde tienen excelente biblioteca, excelentes computadores, excelente conectividad, una familia con un hogar donde en lo posible el papá o la mamá estén ahí en casa, porque yo no creo que nadie se vaya a ir a trabajar todo el día y dejar a los niños o a las niñas con una persona, con un maestro que, si bien es cierto, pues obviamente debe tener toda la idoneidad, pues de todas maneras no se puede hacer cargo de la casa porque el niño necesita quien le prepare sus alimentos y el maestro no va a hacer eso. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que simplemente este proyecto de ley nos quiere meter sobre la educación remota que se ha venido desarrollando en el margen del COVID-19 y nos la quieren legalizar de una u otra manera. El decir del gobierno es que los maestros todos le decimos que no. No, nosotros lo que estamos haciendo es aquí un análisis sobre la reflexión que tenemos que tener en el aula y por qué nosotros tenemos que rodear a FECODE en las movilizaciones de lo que implica esto para el magisterio en su conjunto. Entonces, ellos dan una serie de procedimientos aquí. Nuevamente nos dicen qué implica el proceso de supervisión que se tiene que tener por parte del Estado. Nos dan 6 elementos que hay que notificarlo por escrito, que yo quiero la educación en casa, verificar los requisitos, garantizar el plan de estudios que da la institución educativa, hay que hacer una supervisión del proceso, hay que hacer los exámenes anuales del Estado y hay que darle calificación. ¿Quién da la calificación? El maestro que está en las instituciones. Entonces, para que tengamos en cuenta. Aquí es lo mismo que nos están planteando, y mecanismos de acceso a la educación en casa, pues los establecimientos podrán brindar y utilizar medios físicos y tecnológicos. Entonces, imagínense, o sea, el colegio va a tener que garantizar que de una manera u otra, si yo quiero trabajar en educación en casa, pero no tengo los medios tecnológicos, pues puedo utilizar los medios impresos. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que nosotros como maestros que estamos en el aula también tenemos que hacerle a eso. Entonces, para que nosotros miremos las implicaciones de eso en el ejercicio docente.
¿Cuándo se puede retirar un muchacho del trabajo de la educación en casa? Fundamentalmente cuando el papá no quiera, cuando perdió en las pruebas consecutivamente, pero fundamentalmente cuando hay medidas judiciales con los muchachos o se pierde la patria potestad. Solamente hago una llamada de atención para que nosotros, y aquí yo con esto termino, y me parece que hay unos temas de reflexión del magisterio que son fundamentales. Entonces, primero, que con este tipo de proyecto lo que va a aumentar es la precarización de la fuerza de trabajo de los maestros. O sea, lo que nos decía Cristina, va a bajar el acceso del ingreso del maestro, es decir, hay mayor trabajo por menos ingresos. Un segundo elemento de la reflexión es el papel del educador. Entonces acá vienen dos grandes preguntas. ¿Cómo el educador es un agente transformador o un agente de transmisión de un saber? ¿O somos formadores y agentes de cambio o estamos para mantener el status quo? ¿Cuál es el otro tercer elemento? Es que nosotros como maestros estamos centrados en la pedagogía. Entonces, ¿cuál es el papel de la pedagogía en esa educación de casa? ¿Cuál va a ser el papel realmente en la transformación de las instituciones educativas que van a tocar ese tema? ¿Y dónde queda el pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Una cosa que es clave que también nos aborda este tema es ¿cuál es la inversión real del Estado? O sea, a nosotros como maestros y con la fuerza de FECODE y con la fuerza de los sindicatos regionales hemos logrado la cualificación del docente a través de las capacitaciones. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para que ese dinero que está ahí no se vaya para la formación del docente en la formación de los educadores en casa? O sea, eso es una cosa ahí muy importante. El otro es... Fíjense, perdón, otra vez te interrumpo. Fíjense que en el debate de la parte sindical, el ministro, el gobierno le saca uno a reducir las cifras que se han incrementado para el presupuesto de la educación, pero lo que no dicen es en qué se invierten esos dineros que llegan. Y entonces uno lo que encuentra es que hay contratación con lo privado, hay una serie de contratación o tercerización en el negocio de la educación que se convirtió ya en un negocio en la educación, y entonces realmente para plantas físicas, para el nombramiento de maestros. Esta mañana el compañero Nelson Alarcón en el informe, en la reunión que tenemos, nos mostraba cómo las cifras de maestros a nivel nacional han disminuido. Es decir, aquí sí se viene haciendo una reducción del personal docente, lo que obviamente evidencia que hay más hacinamiento en las aulas o que hay más niños por fuera del sistema educativo. Es decir, aquí hay un problema frente a la educación muy serio que a todos nos compete analizar en las comunidades educativas. Y es un tema muy político que hay que debatir. Eso es muy cierto. Y, por ejemplo, la importancia o el papel de la presencialidad en la escuela o el fortalecimiento y la implementación de la educación remota. O sea, son temas que nosotros como maestros tenemos que no solamente dar el debate, sino tener la argumentación para contrarrestar en las comunidades educativas lo que eso implica en nosotros. Por otra parte, y me centro aquí antes de terminar, Cristina, y es cómo juega o cómo van a jugar los establecimientos educativos nacionales e internacionales. ¿Cuál será la regulación que va a darles el Estado a las plataformas educativas? O sea, aquí se abre un espacio en el cual nosotros no habíamos abordado, y en las plataformas educativas. ¿Cómo, digamos, editoriales o las mismas plataformas de Google están haciendo unos cursos específicos o para poder ahondar la educación? Si hoy en día, y el cuestionamiento es cómo a partir de la pandemia se ha fortalecido algunos establecimientos educativos internacionales en la educación superior, imaginémonos lo que esto implicaría en la escuela. Por lo tanto, todo este proyecto que tiene el gobierno
nos va a conducir simplemente a una sociedad más desigual, más excluyente y sobre todo más segregada. Por eso es que desde la federación, desde los sindicatos, filiales y desde la Central Unitaria de Trabajadores consideramos que este proyecto de educación en casa es lesivo, no solamente para el magisterio, sino es una apuesta política que solamente agrava la desigualdad, las tensiones y la segregación que hay en nuestra sociedad. Por eso invitamos a los maestros y maestras que estamos en las aulas, que hagamos un debate y llamemos a las comunidades educativas para que comprendan lo que esto significa para la formación de ciudad y de ciudadanía que tenemos. Muchas gracias, Cristina. Dale. Muchísimas gracias, Dori. De verdad que una buena exposición, un abrebocas para que todos los compañeros hagamos el debate, leamos este decreto, este proyecto de ley 094, hagamos los debates en nuestros círculos pedagógicos, con los personeros escolares, con los consejos de padres de familia, en los consejos académicos, en los consejos directivos, porque nos corresponde estar alerta y sobre todo, de verdad, hacerle un análisis minucioso a este proyecto de ley, que al igual que el proyecto de ley 010, que lo que hace es profundizar el negocio de la salud y no la garantía del derecho como debería ser, pues este proyecto de ley tampoco es para mejorar ni la calidad de la educación en el país, ni las condiciones de los niños, de las niñas, ni de los trabajadores de la educación. Así es que, compañeros, maestros, y sobre todo todas las comunidades educativas, directivos docentes, padres de familia, personeros escolares, contralores escolares, atentos, leamos, analicemos e interpretemos y armemos nuestro propio entender, nuestro propio concepto frente a estos proyectos de ley que vienen cursando en el Congreso. Dori, ha sido un placer poderla tener aquí en Magisterio al Día. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por el espacio y por permitirme dar el abrebocas que tú dices a todo este magisterio que hoy, como desde la Central Unitaria de Trabajadores y desde la subdirectiva, hacemos el llamado para que sigamos en el análisis, en el debate y salgamos muy juiciosamente a defender la profesión docente y el derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad. Muchas gracias, Cris. Bueno, y entonces aprovechamos antes de darle paso a nuestro amigo Endry Torres para saludar aquí a quienes nos están siguiendo a través del chat de nuestra página de Magisterio al Día, Marisol Rocha, a Patricia Hoyos, que nos hace un comentario, dice, el CD para gobernar requiere tener personas poco críticas, obedientes y sumisas. Lady Ximena, Luz Dari Bolaños, Elizabeth Casanova, Miguel Ángel García, Isabel Celeita, Mendoza, Mónica Torres. Es importante hacer un análisis pedagógico en las instituciones educativas de este decreto. Así es, compañeros y compañeras, a la invitación, compañera Patricia, coincidimos en ello. Luzma Martín, Wilman Murillo, Luis Eduardo Correa, Isabel Celeita Mendoza, Edgar Villamil, Luz Adriana Giraldo, Eliseo Ortiz, Patricia, Wilman Murillo, Pedro Duarte, Janet, Roberto, Ronald Jimmy Triana, Cecilia Salazar, Jorge Pedraza, Rodríguez Jenny, Liliana Vergara, bueno, en fin, un sinnúmero de compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos a través del chat de nuestra página de Magisterio al Día. Por supuesto, contarles que el día de ayer la Comisión de Seguimiento de la Asociación de Educadores de Cundinamarca tuvimos reunión. Pues bueno, ahí como siempre, digamos que en el discurso una muy buena intención de cumplir los acuerdos que hay. Le manifestamos como Comisión de Seguimiento nuestra preocupación al secretario de Educación y al personal de la Secretaría de Educación frente al tema de la alternancia, frente al tema de las deudas y frente a todos los temas que están planteados y que hoy son motivo de preocupación para el magisterio de Cundinamarca. Ellos dicen estar trabajando, estar gestionando para poder cumplirnos. Ya nos han incumplido porque ya las fechas están bastante, digamos, corridas, pero esperamos que efectivamente esta reunión de seguimiento y lo que aquí se habló se ejecute de la manera más rápida para todo el magisterio y para la educación de nuestro departamento de Cundinamarca. Compañero Endry Martín Torres, bienvenido como siempre. Libres con libros, si lees conducirás, si no, serás conducido.
Gracias, María Cristina. Bueno, deseándote un feliz día de las bibliotecas. Hoy debemos ir a las bibliotecas, amarlas, limpiarlas, quererlas. Y el mejor homenaje es leer, ¿no? María Cristina, con respecto, ¿te acuerdas de tu libro? Yo creo que todos los días lo ves, todos los días lo recuerdas. Puesto El, que doc- sí. Y el además doc- todos los días lo trato de recomendárselo a los compañeros sin quererme volver cansona. el doctor Manzano, recuerda que comentó que Sí, donaba unos, eso no. entonces donó 10, creo que fueron. Bueno, ya se Sí, sí. entregaron 2, se entregaron otros, sí. Se entregaron ya, bueno, ya hay dos que se ganaron dos compañeros. Hay otro que se ganaron en tu espacio de carpa literaria, son tres, y hoy vamos a rifar otro. A ver los compañeros Sí, que están ahí en el chat de Magisterio al día, aquí en la página de Magisterio mientras, al día, alerta con la mientras, pregunta que va a hacer el compañero Henry. mientras vas leyendo, María Cristina, a ver quiénes yo les voy comentando. En nuestra carpa literaria, el profesor, la persona que ganó el libro se llama Osvaldo Hernández, el profesor, entonces él internamente se comunicará con nosotros, ya se le explicará cómo es el proceso y lo más bonito, que desde Libres con Libro va a ir aquí con una dedicatoria de la autora. Claro Y que la, sí. y la posibilidad de algún día cuando podamos físicamente poder invitar a María Cristina al colegio y debatir el libro, ¿no? Eso como Genial. que, eso también forma parte de Eso es poderlo una deuda adquirir, ahí ¿no? pendiente. Hoy invitaste a una persona especial que habla sobre esos pensamientos para traer prosperidad, para cambiar nuestra actitud. Entonces, hay un texto que encontré ahorita a propósito del día de la biblioteca que se llama 365 pensamientos para atraer prosperidad. No tanto como una actitud positiva, sino una reflexión diaria de cómo estamos actuando. Entonces, el recomendado es este, que tiene mucho, Un complemento perfecto para las recomendaciones que hizo hoy acá Lady Jimena. eh, sí. Entonces acá ahorita yo escribo el título por si acaso no se lograron y lo puedan conseguir. Y el otro, como habíamos prometido, es el último libro, de los últimos libros de Mario Mendoza, que es una colección de 10, pero vamos poquito a poco, ¿no? Están entre nosotros. Este es un texto recomendado para trabajarlo, es cómic con niños y niñas. Entonces, María Cristina sería este de Mario Mendoza, Están entre nosotros, El último día sobre la tierra, que es muy actual, tiene aquí cubrebocas y todo eso, muy propicio para nuestra época. Bueno, no sé si ya tienes el nombre de la persona. Les No, no les recuerdo, hemos hecho la pregunta. ¿Qué les vamos a preguntar para que ellos nos respondan? eh, Porque aquí tengo una serie de compañeros que han participado, pero hagámosles una pregunta que ellos nos puedan responder y el que primero la responda, pues se ganará el libro. que nos mencionen el título de los libros que recomendamos hoy. Fueron dos. A ver, ¿quién recuerda lo que acabamos de decir? Bueno, entonces, a ver, el primer compañero que nos recuerde los dos libros sugeridos para esta semana en la lectura por parte de Henry Martín Torres se va a ganar uno de mis libros, Aprendamos a gobernar desde la escuela hacia una nueva ciudadanía, para que lo Se, disfrute, para que lo lea con la comunidad educativa. A ver, se vale una ayuda por ahí, María Cristina. bueno, se vale una ayuda, mostrarlo rápido. A ver, que nos escriba aquí por el chat de la página de Magisterio al Día, los dos libros o los dos autores recomendados, también puede ser o el título de los dos libros o los dos autores recomendados para que se pueda ganar mi libro. Ahí yo estoy ayudando, así que no sé. Sí, María Cristina. Entonces, recordemos que la celebración del Día de la Biblioteca es triste, porque en 1992 quemaron la biblioteca más grande que tenía Sarajevo y a partir de ahí la comunidad intelectual decidió que íbamos a recordar ese momento para que jamás se repita, para que la humanidad entienda que guardar las bibliotecas son preservar el conocimiento de la humanidad, así como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría. Eh,
Entonces, claro, ahorita ya tenemos una biblioteca en red, ¿no? Pero no es lo mismo disfrutar estos libros, aquí estoy ayudando, estos libros en físico, que tenerlos. Hay alguien por ahí que ya los mencionó. Sí, pero aquí hay dos personas que me han contestado, pero la una me ha dicho el título del libro y la otra me ha dicho el autor, pero están refiriéndose al mismo libro, a uno solo. Y son dos libros los recomendados. Entonces, a ver, memoria. Bueno, está es la compañera Alba Lucero Valderrama, maestra de la Normal de Girardot, y hay otra maestra que se llama, bueno, figura aquí en el chat como Pato Díaz. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Alba Pues Lucero menciona el título de uno, le falta el otro libro. sí, y que recuerde el tema de la profesora que nos hablaba sobre cómo debemos tener una frase de Wow, aquí acercamiento ya, hacia ahora sí, ya hubo nosotros. alguien que se lo ganó aquí. Ahora sí, ya alguien se lo ganó. Patricia Hoyos. Están entre nosotros 365 pensamientos para atraer prosperidad a nuestra vida. Ah, pero también nos está dando un libro. Son dos, ya, mire, ya ahí está, ahí en el chat están los dos, pero lo tienen dos personas distintas. María Cristina, Podríamos, bueno, aquí podríamos está. estarle entregando a cada una un libro. Y estaríamos Ah, entregando bueno, 2 libros. Para completar ya 5, nos quedarían 5 para próximos programas. Entonces, a Patricia Hoyos, que nos da completico el título, está entre nosotros 365 pensamientos para traer prosperidad a nuestra vida, y la otra sería Alba Lucero Valderrama, y el autor, que está entre nosotros, de Mario Mendoza. sí, es correcto, sí, señora. Entonces, Lucero Valderrama y Patricia Hoyo. Voy a anotar aquí estos nombres para que se comuniquen conmigo por interno. Entonces, el libro de María Cristina va a ir con una sorpresa, que es una hermosa dedicatoria y el compromiso que cuando podamos ir físicamente, vamos a la escuela a debatir el libro. A visitarlas. ¿Cierto? Hasta formar el debate a ver cómo fue. Las dos ganadoras de hoy del libro Aprendamos a gobernar desde la escuela hacia una nueva ciudadanía, de mi autoría, es la compañera Patricia Hoyos y la compañera Alba Lucero Valderrama. Son dos maestras, tengo la plena claridad de que son dos maestras. La una es compañera de mi institución educativa de básica primaria, Patricia Hoyos, tengo duda, creo que tengo como 2 Patricias Hoyos en mi contacto, entonces no tengo la certeza de si es una compañera de la zona de la Sabana o de esta zona del Alto Magdalena. Entonces les voy a pedir que por favor, Patricia Hoyos dijo el nombre de los 2 libros. Ah, bueno, qué bien, Claudia Gutiérrez dice, ya tengo el mío y también autografiado. Muy cierto, ella lo adquirió y con autógrafo, con mucho cariño se le envió. Entonces, bueno, vamos a darle el libro a la compañera Patricia Hoyos y a la compañera Alba Lucero Valderrama. Ellas deben tener mi número de celular, por favor me escriben por interno para que nos pongamos de acuerdo cómo se les hace la entrega de estos libros. Igual está pendiente por entregar 2 libros, uno que se ganó Jimmy Triana y que se ganó Tatiana Lozano. Más al contactarnos con el ganador de Carpa Literaria, y ahí tenemos ya 5 libros que hemos rifado, de los que donó organización Manzano y Manzano. Se nos ha acabado el tiempo, Endri, así es que un abrazo especial para todos nuestros compañeros, nuestro saludo solidario para el compañero Fabio Herrera, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, el rechazo total a las amenazas de las que ha sido objeto él y otra serie de dirigentes de La Guajira. Saludamos a Adriana Ramírez en Radio Colina Caracol Girardot 1230M, y la invitación, compañeros y compañeras, para que organicemos los círculos pedagógicos. Esa invitación es para los secretarios de asuntos pedagógicos de las subdirectivas, los círculos pedagógicos en cada uno de nuestros municipios, y hagamos la lectura, en este caso la invitación hoy, la lectura de los libros que ha recomendado Endri, la lectura de mi libro, que es un libro para formar precisamente esas nuevas ciudadanías, y la lectura de estos proyectos de ley que están cursando en el Congreso y que son tan nefastos para el pueblo colombiano en general. Un abrazo para todos, para todas. En 8 días nuevamente la cita a las 11 de la mañana
con Magisterio al Día, por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Un saludo de María Cristina Orozco y nos vemos.